¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Underliga TV. Hoy la temática nos lleva directamente al fútbol después del fútbol, pensando que propiamente es una carrera profesional que en muchos casos pensamos que tiene una duración promedio, citándote los mejores casos, de forma profesional desde los 17 años hasta los 36 aproximadamente. Bueno, en todo eso tenemos que pensar que, claro, la edad jubilatoria no te coincide con 36 años, así que efectivamente si no pagas los aportes, la recomendación es que te reinventes de algún tipo de forma. Entonces hoy vamos a estar explorando un poco a dónde van los futbolistas, qué pasa después cuando a ese momento del retiro, dónde terminan yendo y cuáles son las salidas tal vez más lógicas que uno podría pensar con respecto a esa actividad que hace, y también algunas cosas que, digamos, uno podría decir que son bastante extrañas donde podría terminar un jugador de fútbol. Bueno, en estos casos vamos a estar analizando un poco la carrera de algunos exjugadores y, por supuesto, también vamos a estar viendo esas, ¿cómo decirlo? Sí, como salidas laborales que podés tener luego de finalizar tu carrera en el fútbol. Vamos a analizar algunos casos y ahora sí la temática nos lleva a pensar de la siguiente forma. ¿Dónde vas a trabajar? La lógica te dicta periodismo, la lógica te dicta DTs, buscadores de talento, incluso dirigentes de fútbol. Bueno, todas estas cuestiones son las más próximas. Pero vamos a escuchar a ver qué nos dice Jerry con esta idea de reinvertirnos en el fútbol. Jerry, te escuchamos. ¿Qué tal, muchachos? Abrazos para todos. Bueno, sí, creo que la mayor cantidad los futbolistas en general, en su mayoría, terminan siendo técnicos. Es lo que más les atrae, donde más cómodos se sienten. Después algunos abandonan todo esto y no se hallan, no se copan con esto de la presión de tener que ganar siempre, más allá del equipo en el que dirijan, de lo que se empiezan a enterar cuando están en otro lugar que no es el de futbolistas. Pero hay un montón de casos también de jugadores que se hicieron políticos, digamos, se metieron en la política del fútbol, ¿no? Que se hicieron dirigentes, se hicieron presidentes. Ejemplo Pasarela, ejemplo Babington, y les fue mal. La verdad que ahí les fue mal. Fueron futbolistas, técnicos y después ganaron elecciones en sus clubes, donde se los identificaba, en Huracán, en River. A Verón le va mejor en ese rol, y vaya a saber uno de qué depende, ¿no? Pero sí, el futbolista tiene como un abanico abierto de posibilidades. Ser conductor de un programa o colaborador de un programa, ser técnico. Voy a tirar una pregunta para el panel, como les gusta a ustedes. Para el panel, sí. Una pregunta que es la siguiente también para que sigas respondiendo Jerry, también Bocha y el Fantasmano. Respondan lo siguiente. Esto que mencionabas vos es importante, ¿no? De ahora en más este futbolista, exfutbolista ahora va a ser la cara política. Y muchas veces decimos, ¿para qué estudió este tipo para ser un político? A fin de cuentas, ¿no pensás que se empieza a convertir en una suerte de títere de otros que operan por detrás de él? Que sí, por supuesto, la tiene más clara haciendo todo este aparataje en lo económico, en lo político, y por supuesto lo único que necesitas es una cara conocida. Jerry, ¿qué opinás? Y ahora pasamos al Bocha. Depende. Yo creo que tiene que ver con la personalidad de quien ocupa ese cargo. O sea, Riquelme fue convocado medio para ganar las elecciones, pero la verdad que Román no es ningún boludo y tiene peso propio, es muy inteligente, conoce mucho de fútbol, local, internacional, es Boca en sí mismo. Entonces, por supuesto que tiene que tener asesores alrededor para que no esté solo navegando en una corriente que tal vez no conoce o que en la que está debutando, pero creo que puede ser algo piola para algunos exjugadores meterse en ese lugar, porque conocen, porque tienen contacto con los jugadores, porque saben de qué se trata la pelotita. Todo es cuestión de que justamente, como decís, que no se lo use, que no solo sea una cara visible, sino que tenga el peso propio y la garantía que te da de haber estado del otro lado del mostrador y ser un poco lo que se espera de un tipo que jugó muchos años al fútbol, que pase al rol que tiene que ver con lo dirigencial, que lo tiene que mostrar con alguien muy profesional, ¿no? Bocha, te escuchamos a vos. Bueno, ¿cómo anda el panel? Mira, a mí me parece que es un tema interesante para tratar porque
estamos viendo últimamente que digamos que los jugadores de fútbol, básicamente los que juegan más profesionalmente, están en una multiplicidad de trabajos, ¿no? Diferentes, entre los cuales, como dijo acá Jerry, está la cuestión de la política institucional en los clubes, o mismo la política a nivel nacional, ¿no? Hay muchos casos de jugadores que después se han volcado a política, digamos, a nivel nacional, a nivel municipal. Hay otros que se han dedicado básicamente a hacer profesor de educación física, otros a técnico, que es la salida más sencilla. Pero a mí la pregunta que me surge básicamente es ¿cuál es la necesidad que muchos de estos jugadores tienen de alguna forma, después de terminar con la carrera profesional, de vincular alguna profesión? Porque hoy con los números que se manejan en el fútbol, en muchos casos, pueden vivir tranquilamente de rentas. Yo creo que hay algo que genera más que nada en los jugadores de alta competencia, los más reconocidos, los más idolatrados, que es la cuestión de la adicción que les genera eso. La adicción de estar, digamos, de ser siempre reverenciado, ¿no? De que les rindan pleitesía. Y yo creo que en ese sentido muchas veces terminan de alguna forma siguiendo vinculado, ¿no? En el caso de Zidane, por ejemplo, el Real Madrid. Eso es una pregunta que habría que plantearse. ¿Por qué? Digamos, sin tener esa necesidad, ¿por qué siguen? Y por otro lado, a mí lo que me parece interesante son aquellos jugadores que por ahí no se salvaron económicamente y que de alguna forma se fueron formando a lo largo de su trayectoria como futbolista, ¿no? El caso de Herbella, por ejemplo, que es kinesiólogo, ¿no? Otros casos que se forman, por ejemplo, en lo que es la cuestión de ciencias empresariales para seguir vinculado de alguna forma, y otros que se hacen, por ejemplo, representantes de jugadores, ¿no? Y eso me parece que es interesante porque ahora se está trabajando mucho en lo que son las inferiores con el tema del aspecto educativo, porque eso es un vacío que siempre hubo, ¿no? Bueno, no todos llegan a primera, y los que llegan a primera no todos se salvan, y después de su trayectoria como jugadores, algunos van a tener que seguir vinculados de alguna forma para seguir viviendo, porque no se van a salvar económicamente. Entonces me parece que eso es interesante, y ahora se le abrió un montón de posibilidades a los jugadores de fútbol, ¿no? Como en el periodismo, en el caso de La Torre, es muy interesante, pero creo que eso es importante porque ya el jugador de fútbol dejó de estar tan cosificado, ¿no? y dejó de ser tratado como una mera mercancía, y ahora por lo menos está en cargos que requieren de cierto tipo de utilidad, de pensamiento, de capacidad intelectual. Entonces eso me parece que está bueno porque por lo menos hay como una transformación respecto a eso. Gracias, Bocha. Vamos a escuchar a Fantasmano, a ver qué nos comente o qué nos hace alusionar con respecto, a todos estos comentarios que veníamos mencionando. Manu, ¿estás por ahí? Micrófono. Habilite, Fantasmano. Sí, ahí está. Ahora sí. Perfecto, dale. Perfecto. Toda esta saga de jugadores presidentes la inaugura en la década del 40 Bernabéu, Santiago, ¿no? Presidente del Madrid, que ganó 6 copas intercontinentales bajo su presidencia, ¿no? Después, otro caso es Beckenbauer, que también le fue bien como jugador, como técnico y también como presidente en el Bayern Múnich. Y actualmente le está yendo bien a Francisco Ceballos, arquero de la selección ecuatoriana, que es presidente del Barcelona de Ecuador. Y como bien acá señalábamos antes, acá a los argentinos aún no se les da mucho, ¿no? Esto de ser jugador y presidente, y en la gestión del presidente salir con títulos. Pero bueno, es todo un proceso, ¿no? O sea, la mayoría de los 4 o 5 que tenemos argentinos, no sé, nombramos a Verón, Pasarela, Babington, no tuvieron buenas gestiones, y no podemos tener así un caso automático que diga, a este le va bien y sacó campeón y dio la vuelta como presidente, ¿no? Que sería interesante. Y bueno, en línea con lo que dice el Bocha, creo que la idea de Friedberg en el estudio del fútbol es que siempre se trata, este vicio que dice el Bocha, se trata de tener seguir en la pertenencia, seguir en el ruedo de alguna manera, de alguna forma, ¿no? Como técnico, como jugador, retirado,
manager o tirarse a la política del club, ¿no? Pero es este reconocimiento social que necesita una vez que entras en el ruedo, ¿no? Ese reconocimiento social que Flideberg argumenta, una vez que se llega a primera. Ese reconocimiento se necesita, el que también decíamos la otra vez, el Trapito atajando en la C de España, ¿no? Ya hace varios programas. Yo voy a rescatar a dos no conocidos quizás y a uno olvidado. Uno es Carlos José Goza, jugador de River en los 80, que llegó a primera, jugó, fue preseleccionado también, y luego estuvo por clubes del interior, ¿no? Salió campeón con el Everready de Dolores en el 86, lo opacó el Mundial del Diego, ¿no? El Mundial del 86 opacó ese campeonato. Después estuvo en Zárate también jugando, y actualmente es periodista de varias radios, ¿sí? O sea, no radios muy conocidas. No, su laburo no hizo guita, no hizo plata, sino que él trabaja en un banco, empleado de banco, y se dedica y trabaja todo lo que es prensa de clubes del interior y de ascenso. O sea, sigue ligado a esto, ¿no? Y traigo el otro caso, que es Jorge Alberto Tevez, jugó con la primera de River, conocidísima, esta de Fillol, Pasarela, Tarantini, Gallego, Corti, todo ese gran River que jugó y también fue preseleccionado y estuvo con Bilardo en los 80, y hoy es remisero para vivir y es director técnico del Juventud Unida de 30 de agosto. 30 de agosto es un pueblo chico cerca de Trenquelauquen. Y el tercero es Trocero, Enzo Trocero, alto conocido, surgido de Esmeralda en Santa Fe, de ahí se va al Sportivo Belgrano en Córdoba, luego en Colón viene al fútbol de primera, luego en el Rojo explota, junto con Villaverde, ¿no? Esa dupla inolvidable. Trocero hasta hace 2 años estuvo dirigiendo y de muy buen recorrido hizo, sacó campeón a equipos árabes, sacó campeón a equipos de allá de aquella zona, y pero su gran logro lo tuvo en el Deportivo Municipal de Guatemala, donde tuvo 5 títulos consecutivos y estuvo hasta hace 2 años que vino, ahora está viviendo acá en la ciudad de Buenos Aires, haciendo la plancha pero escuchando ofertas tanto de fútbol como de prensa, y está pensando un libro. Así que este reconocimiento social de Flideberg a veces viene a seguir de alguna manera ligado al fútbol, ya sea como jugador mientras tengas tu vida hasta tus 36 años, y si no, seguir de otra manera, como por ejemplo en inferiores o dirigiendo, ¿no? O en prensa. Gracias, Manu, por esas palabras. Efectivamente, también acá voy a agregar un par de comentarios que venía leyendo acerca de este tema. A ver, no puedo encontrar el nombre. Sí. La revista se llama Mercados, le voy a pegar el link en la descripción, y hace referencia a cómo muchos futbolistas se han reinventado en su carrera, y justo marcaba un poquito lo que decía el Bocha, ¿no? Esta construcción de por qué siguen ya teniendo una carrera prácticamente donde todo se ha solucionado. Si básicamente los ingresos que te producen te dejan en una muy buena posición económica, ¿de dónde viene esto de continuar? Y la respuesta dice, por lo menos a nivel psicológico, que hay un quiebre muy fuerte porque hay una pérdida de la identidad de esa persona surgida desde muy pequeño. Claro, imagínate que tu plena adolescencia te va a marcar una suerte de duelo tan importante donde hay directamente un encuentro con algo muy parecido. Acá lo tildan de casi perder una persona, o él dice que acá los tildan como uno de estos eventos traumáticos, como pueden ser un divorcio o la muerte de un familiar. Entonces, básicamente sí hay un pequeño aporte a nivel psicológico de la persona, como para entender que hay un periodo terminado, pero en vida. Entonces esto también es muy difícil, y para mantener un poco esos niveles de estrés que solías tener, automáticamente muchos jugadores optan por continuar con niveles que sostengan estas cuestiones. Además de que algunos se vuelven adictos un poco al nivel de exposición,
que solían tener. Está muy claro, realmente el artículo está muy bueno, y también cita algo que se decía fantasmano, muy interesante, que por eso tu madre te decía, acá decía tenés que estudiar, porque justamente el estudio es importante, y acá hacen noción de que cuando la carrera termina muy acotada de edad, al haber tenido estudios te permite una reinserción laboral mucho más rápida que lo que hubiese sido simplemente tener una carrera futbolística. Así que bueno, muy interesante, digamos, esta idea de sensación de duelo, y a ir en aporte, digamos, a esta idea de que también los estudios son muy importantes a la vez que se va desarrollando. En muchos casos se piensan que, claro, el futbolista no estudió más nada, y eso también va a jugar en contra, puesto que cuando termine todo eso hay que desarrollar una proyección de futuro. Bueno, obviamente si te fue muy bien con lo económico, teóricamente debería funcionar sin problema y vivir de rentas, uno podría decir. Pero fíjate el caso de que nombra Manu, que terminas por ahí trabajando de remisero, que por supuesto no está mal. La cuestión es que dónde teóricamente ha quedado el caudal adquisitivo que venía con uno. Y muchos a veces hablan de estas carreras que tienen deportistas que llegan al grado de ser elite, pero terminan con nada. Entonces la pregunta creo que iría a otra cuestión más, y lo llevamos acá, vamos a tratar de resolverlo, es ¿a qué se debe esa mala administración? Tiene que ver con los grupos de personas con los que se juntan, tiene que ver con las características de las adicciones que también genera ese mundo, y bueno, también un poco ver cómo evitar que termine ocurriendo esto con todo. Acá hay una frase muy interesante que menciona esta revista acá, que dice la idea de que tenemos que construir no solo deportistas, sino personas estables a nivel psicológico luego del fin de esta carrera. Bueno, interesante también este aporte. Jerry, ¿qué opinas de todos estos comentarios que se venían mencionando? Yo creo que cada caso particular, pero es medio ilógico pensar que alguien a los 37 años va a decir, bueno, me paro, vivo de rentas. Digamos, no es lo que el ser humano está acostumbrado, no tiene eso incorporado en su cerebro. Por más que tenga guita, el día queda muy largo. O sea, ¿cuánto puedes hacer? ¿Vas a viajar? ¿Vas a estar con tus hijos? ¿Qué vas a hacer? O sea, algo tenés que hacer, más allá de producir dinero. Es ocupar tu tiempo, es poner tu pasión en algo. Algunos buscan por el lado de seguir en el fútbol porque es lo que conocen y lo que les apasionó siempre, y se dan cuenta que la verdad que ya no se copan tanto y dicen, pero esto no es exactamente lo que yo vivía como jugador. Ser técnico, la verdad que me trae más problemas que atracción, y me bajo, qué sé yo, y le busco la vuelta para por ahí seguir vinculado al fútbol, pero de otra manera. Así que me parece que no tiene que ver tanto con lo económico. No sé, que ahora Messi de su vida cuando se retire, qué sé yo, eso veremos, no sé, debe estar pensándolo, no debe ser una decisión fácil. Digamos, no podemos pensar en un futbolista que va a decir, bueno, vivo de lo que gané y de los contratos publicitarios que me van a seguir llegando. O sea, sigo laburando para Adidas, para Nike, sigo vistiendo, salgo en publicidades y el resto del día casi. O sea, me parece que también pasa por ahí, ¿no? Ver qué te apasiona, ir detrás de eso también. Bueno, muy, muy interesante comentario ese, porque ya nos lleva a pensar que casi diríamos en la propia alma del ser humano existe algo que te inquieta mucho más y que te obliga a completarte a través de esas pasiones que obviamente va desarrollando. ¿Bocha? ¿Comentarios? Sí, a mí lo que justo ahí lo que estaba diciendo el Manu me generó algunos recuerdos de futbolistas que parece que se administraron mal la plata, o por ahí por diversas adicciones también terminaron en la lona. Yo me acordaba del caso del Pampa Biagio. El Pampa terminó sin un mango, terminó jugando en Teodelina Fútbol Club, de donde es Buonanotte. En su momento era Argentino C, y ahora es el Federal C. Y como no le podían pagar, un contrato, le dieron la concesión del buffet. Entonces la gente ahí en el barrio, yo me acuerdo porque justo le habían hecho una entrevista por Teis Sport, y antes de los partidos estaba administrando el buffet, haciendo los pollos en la parrilla, y con eso le pagaban. Y después justo en ese momento lo vio un dirigente de San Lorenzo y le dio una para que dirija una división, y empezó a levantar de nuevo. Y el caso que me pareció también interesante este fin de semana fue el del Loco Abreu. El Loco Abreu ahora está dirigiendo en Uruguay, y yo no sé si es el Wanderers o el Boston River, no me acuerdo cuál de los dos equipos está dirigiendo, y bueno, hizo el cambio y entró él a ver si podía empatar el partido. Pero esa cuestión de la adicción me parece que es un dato bastante central, ¿no? Porque esto, por ejemplo, en otras disciplinas deportivas le pasa a los que son corredores, por ejemplo, de autos,
necesitan de alguna forma mantener la adrenalina alta, y como lo que le pasó a Schumacher, ¿no? Después terminan haciendo descenso de montaña con esquí, se terminan de un palo, pues digamos, debe generar una adrenalina fuerte. Y esa cuestión, esto también es un tema a tratar, ¿no? Por ahí no se ve tanto en el fútbol, o por lo menos no se hace visible, pero en otras disciplinas olímpicas hubo varios casos de deportistas olímpicos que no resistieron el retiro y se terminaron suicidando. Entonces eso evidentemente implica de que necesitan de alguna otra forma seguir manteniendo ese nivel de intensidad, ese nivel, digamos, de adrenalina que da el deporte, la exposición, ¿no? La idolatría. Y eso me parece es un tema interesante para trabajar. Pero bueno, hoy en día las válvulas de escape son esas, digamos, son el periodismo, el ser técnico de algún equipo, hacer el curso de técnico. Hay muchos que lo hacen en el trayecto cuando son jugadores. Por ejemplo, Mascherano ahora se recibió a principio de año de técnico de fútbol. Y también lo que me parece algo interesante como para nombrar es a aquellos jugadores que por ahí tuvieron alguna experiencia traumática, me da la sensación, en su trayectoria, y cuando terminan lo que hacen es tratan de alguna forma que no le ocurre a otros futbolistas. Por ejemplo, el caso de Aimar me parece que es bastante interesante, que Pablito Aimar se dedica a la parte más formativa, y yo, por conocer a alguien que está muy vinculado a Estudiantes Río Cuarto, él me decía que cuando era chico sufrió mucho por el tema del viejo y todo, porque el viejo lo exigía demasiado, y justamente ahora cuando trabaja con las selecciones formativas de la Argentina, parece que trabaja mucho en ese aspecto, ¿no? En el aspecto más de los valores, la cuestión más de lo psicológico, y me parece que eso es interesante también, porque debe haber casos de aquellos que quieren de alguna forma colaborar por ese lado. Gracias, Bocha. Sí, efectivamente tenemos esto, ¿no? Que de volver al fútbol también lo que te da, pero también de lo que lo que aprendió uno, y se lo retomás del lado positivo, por supuesto. Fantasma, no te escucho a vos, este aspecto psicológico de la idea de esta, ¿cómo decirlo? Casi adicción que te ha generado esta adrenalina de ese mundo futbolístico, y ahora no poder salir de todo eso. ¿Palabras, algo para mencionar? Sí, igual creo que tanto Jerry como el Bocha han dicho todo. No sabemos qué va a ser Messi cuando se retire, pero no sabemos qué va a ser Jorge Alberto Fernández si no firma su primer contrato, ¿no? Y de ahí, qué sé yo, hay tanto hilo para eso. Y por otro lado, sí, ingresar al mundo, o sea, tu primer contrato y demás, ingresar al mundo ya te mete en otro nivel. Entonces, bueno, buscás esa manera, llegás a tu retiro y, bueno, de alguna manera querés continuar. Y respecto a lo psicológico, esto sería una segunda preparación del futbolista, porque la primera la tienen inferiores, cuando a partir de los clubes con escuelas medias, con escuelas secundarias, y la obligación de que todos los que juegan inferiores ir a cursar la secundaria, y ahí la parte psicológica del club trabaja esto de que, mirá que no todos van a firmar contratos, no todos van a jugar en primera. Ustedes son la séptima hoy, pero de la séptima a sexta, quinta, cuarta, tercera y primera va a quedar gente en el camino, por cuestiones de técnico, por cuestiones de estructura, por cuestiones de características particulares en el juego, pero no todo, no es que ustedes todo completito, este plantel de 30 de séptima va a llegar allá. Manu, te hago una consulta también aparte, porque ya nos va quedando poquito tiempo, así que hago correr la última pregunta aquí un poquito acá entre todos. ¿Qué opinás decime algún ejemplo de jugadores en la actualidad que sientas que se han reconvertido, realmente son referentes de la transformación o reinventarse luego de ser jugador de fútbol? Yo lo veo, o sea, lo que más vi en transformación y que no sea para el lado político quizás es Juan Simón, que es un representante que ahora ha captado buenos elementos y ha ido con buen sentido hacia Europa, ¿no? O sea, les ha dado una posibilidad y un buen contrato. Después de ahí a mantenerse los jugadores allá, ya corre por cuenta de cada uno, como hablábamos el otro día del caso de Lautaro Martínez, ¿no? Que está teniendo sus primeras experiencias en Europa, y bueno, después se verá a cuántos años llegará en Europa.
no sé, Zanetti hoy es vicepresidente del Inter, pero bueno, era Zanetti, ¿no? Y toda su vida allá, desde Banfield para allá. Así que yo creo que un ejemplo es Juan Simón. Aparte, bueno, tengo la suerte de conocerlo y es un buen tipo. No te va a vender a Vietnam para laburar en una Rosal. Gracias, mano. Vamos a escuchar, Jerry, algún ejemplo de alguien que se haya reconvertido, que sienta que se modificó. Bueno, para salirme del ejemplo de La Torre, que es el más visible hoy en día, nosotros tenemos como incorporado que Quique Wolf es conductor y comentarista, pero bueno, fue jugador de fútbol, muy importante. Uh-huh. Si bien a veces es un poco empalagoso comentando, o sea, el tono ese llega un momento que decís, bueno, dale, mete un poco más, pero es muy bueno lo que hace Quique Wolf. Generó una identidad, hay que reconocer eso, es verdad. Totalmente. El sello Quique Wolf. Pero no solo porque es comentarista, el tipo conduce su programa hace años, no sé si sigue al aire, pero estuvo muchos años. Sí, simplemente el fútbol tiene su propia firma y es Quique Wolf por el momento, tenés razón. Sí, buen ejemplo. Totalmente, y le da un tono muy amable, muy de que te dan ganas de verlo. La verdad que me parece que se convirtió hace muchos años en alguien muy emblemático con respecto a la conducción de programas y cómo se inserta un futbolista en el mundo de lo que es el periodismo, ¿no? Perfecto. Bocha, ¿algún ejemplo que quieras nombrar vos? Que digas, acá teníamos al negro que nos nombraba Juan Simón, Quique Wolf, vos. A mí me parece uno que por ahí lo conocen todos, pero tampoco fue un futbolista tan destacado, fue Juan Manuel Arbella. Parece que el tipo ese, que es periodista, no solo es periodista, pero digo, es kinesiólogo, estudió medicina y docente universitario, es decir, que es alguien que evidentemente se reinventó para otro lado y alguien que estudió en el transcurso de su carrera, digamos. Eso me parece que también es valioso, como lo que está haciendo ahora el pibe que juega en Boca como defensor, que está en el Ajax, que está estudiando Derecho. Ahora no me acuerdo el nombre. Que también, digamos, hay jugadores que, bueno, el caso en su momento de Redondo, que también estudiaba, a veces eso también es válido, ¿no? Porque el futbolista en sí tiene bastante tiempo libre, además, digamos, de entrenar, tiene tiempo libre. El tiempo libre, cuando lo puede ocupar para hacer otra cosa, me parece que es interesante, ¿no? Sí, efectivamente, está Juan Manuel Arbella, también un increíble ejemplo, exfutbolista, docente universitario de UBA, periodismo, médico argentino, que se desempeñaba como defensor, ¿sí? Realmente en Vélez Sarsfield, Ferro, una carrera increíble, planteado desde acá, ¿no? De esto de reinventarse. Bueno, acá tenemos un par de ejemplos, digamos, de todo lo que ha sido esto. Yo el ejemplo de La Torre la tiré la vez pasada, pero me quedo con esto de Quique Wolf, Juan Simón, bueno, evidentemente jugadores que se han reconvertido. Me agarro el caso de Beckham, también otro futbolista que ya hacía empresa antes, todavía ese sí ya tenía otra visión de que veía el fútbol literalmente como voy a hacer un negocio de todo esto. Y me encantó el ejemplo de Zanetti para demostrarte que ese sí que arrancó, pero de abajo, literalmente de abajo, y lo ves subiendo exponencialmente hasta, bueno, estar literalmente comandado como una de las cabezas principales dentro de la política futbolística dentro de lo que es el fútbol de Italia. Así que, bueno, ahí tenemos otro brillante ejemplo de reinvenciones dentro de ese fútbol. Les tiro otro, que por ahí está pasando inadvertido. Un músico de excepción. ¿Un músico de excepción? ¿Cuál? Un futbolista que se volvió músico de excepción. No sé cuál es, decime. Daniel Osvaldo. Ese, bueno, ahí lo dejo que opinen ustedes en los comentarios. Claro, se inmoló, no sé cómo decirlo ese planteo, pero bueno, ahí está. Hasta aquí el programa de Ría TV, esperamos que lo hayan disfrutado, nos vemos hasta la próxima y nos encontramos en el próximo programa.